Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. En esta ocasión lo que vamos a ver es cómo se manejan, cómo se seleccionan los frames o los fotogramas para poderlos mover, cómo se duplican a pesar de que ya hemos visto la función del F5, F6 y F7. Vamos a ver también cómo se pueden eliminar los fotogramas, que esto es una parte muy importante ya que de repente tenemos algunos excedentes y no nos gusta que nos estorben en nuestras animaciones. Entonces vamos a dar inicio con esto. ¿Qué es lo que tenemos? Como ya lo habíamos comentado, tenemos un fotograma vacío. ¿Cómo nos damos cuenta que está vacío esto? Aparece un frame en un color gris, casi muy similar a lo que es el color de base, y también aparece un punto del mismo color. Si yo llegara a poner un elemento, simplemente vamos a poner aquí un círculo. En ese momento se va a ubicar cambiando de tono el color gris y poniendo nuestro punto en negro, indicándonos que hay algún elemento. Esto es muy importante, ya que no importa directamente el tamaño del elemento. Voy a poner aquí simplemente una pequeña línea y esta línea me está marcando aquí el frame. Esto también hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar, ya que cuando se llegan a tener varios trazos puede ser que tengamos un poco de basura. Por lo general, cuando se tienen algunos elementos demás y que se van a convertir a símbolo y queremos hacer animaciones, esto lo vamos a ver en el siguiente tutorial. ¿Qué es lo que llega a pasar? Nos puede generar algún conflicto este tipo de elementos. Entonces, para asegurarme que yo voy a convertir todo lo que yo tengo en un solo símbolo, que es lo que tengo yo directamente en el escenario, le voy a dar un clic desde aquí y aquí es donde me va a indicar los elementos que están dentro de esa capa. Bueno, voy a eliminar esto y voy a volver a poner un círculo aquí simplemente. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Voy a generar una capa nueva. A este le voy a poner el nombre de círculo. Voy a generar una nueva capa, le vamos a poner rectángulo y voy a generar, como su nombre lo dice, un rectángulo. Voy a generar una nueva capa, pero antes de eso vamos a ver de qué trata esto. Si yo quisiera aumentar la línea de tiempo, ¿qué es lo que pasa? Siempre se va a adaptar cada vez que yo genere una nueva a la última que yo tengo, a lo más largo. En este caso yo tengo dos capas y lo que me va a generar es un fotograma en cada una de las capas. Por ejemplo, yo en el de círculo, si yo quisiera que llegara al fotograma 24, me ubico en el fotograma 24, le doy F5 y hasta ahí me va a aumentar mi línea de tiempo. Si yo quisiera aumentar esto, le puedo dar desde aquí en cualquier punto del indicador de línea de tiempo, me puedo ubicar donde yo quiera y darle F5 y también va a aumentar esta misma línea de tiempo. La otra sería simplemente selecciono un bloque y le puedo dar un F5, en este caso estoy seleccionando aproximadamente 12 fotogramas, eso quiere decir que me llevaría hasta el fotograma 37 aproximadamente, más o menos por aquí, le voy a dar el F5, en ese momento me va a duplicar los fotogramas que yo tenga seleccionados. Si yo quiero que vaya de 2 en 2, selecciono dos fotogramas y en vez de ir de 1 en 1, va a ir de 2 en 2, 40, 42, 44, 46. Entonces, un error muy común que se llega a cometer cuando se empieza a seleccionar, ¿qué es lo que se hace? Se da un clic y después se quiere seleccionar a partir de este clic, cuando este ya está seleccionado. ¿Cómo sé que un elemento está seleccionado? Aparece en color amarillo. Entonces, si yo quisiera seleccionar a partir de este fotograma que ya está aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Le voy a dar clic sostenido y lo que va a hacer, va a mover este fotograma y lo que va a también a suceder es que va a duplicar el fotograma clave con el elemento que yo ya tengo. Lo voy a soltar y se van a dar cuenta que en este momento acaba de duplicar este elemento. Entonces, ¿cómo se selecciona aquí? Simplemente es un clic sostenido en una área a la cual no esté seleccionada, sin importar que esté seleccionado. Supongamos que voy a seleccionar de 10 a este punto, lo puedo utilizar de referencia, clic sostenido y a partir de ahí lo puedo soltar. Para poder hacer selecciones entonces yo tengo que darles clics sostenidos para poder hacer algún tipo de selección, poder eliminar, poder trabajar. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar estos fotogramas que yo tengo aquí, los puedo seleccionar, botón derecho y le voy a dar quitar fotogramas y esto me va a eliminar el fotograma clave que yo ya tenía con anticipación y aparte el resto de fotogramas. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si se pueden dar cuenta, el fotograma de rectángulo se queda en una sola posición, está en un solo fotograma. Yo les comentaba que la capa se va a adaptar al más largo. Voy a generar una capa nueva que le voy a poner polígono.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo voy a generar y si se pueden dar cuenta, en este caso sí se va a adaptar a la más larga. Este no se adapta, ¿por qué motivo? Porque fue creado antes de que se alargara la línea de tiempo. Por eso este se va a quedar posicionado en un solo fotograma. Entonces, en este le voy a poner aquí polígono. Vamos a poner polígono y voy a dibujar un polígono de este lado. ¿Ok? Cada línea va a ser independiente, algo muy importante porque se maneja aquí por capas. También hay que recordar que si yo llegaba a trabajar con un elemento y lo ponía encima, como eran del mismo color, corría el riesgo de o que se cortara en este caso porque hay una línea, llegar a cortar el de abajo, o en su defecto se fusionara ya que es del mismo tono. Aquí no va a pasar nada de eso. Simplemente cada uno está actuando en capas diferentes. Por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí con doble clic el polígono, se pueden dar cuenta que está seleccionando la capa de polígono, doble clic al círculo y solamente va a seleccionar el de círculo. Entonces, si yo quisiera ver el rectángulo, me tendría que ubicar con mi posicionador de línea de tiempo aquí para que yo pudiera ver el rectángulo, ya que solamente está en este fotograma. Entonces, yo de aquí yo puedo jugar con los tres. Aquí están mis tres elementos y cada uno es totalmente independiente al otro. No voy a correr el riesgo de que se lleguen a fusionar al momento de trabajar. Si yo quisiera aumentar la línea de tiempo de todos, aquí me pongo en este punto y le puedo dar F5 sin necesidad de seleccionar ningún fotograma y automáticamente le puedo dar un F5 y van a crecer las tres líneas de tiempo. Si yo solamente quisiera que creciera la del rectángulo, puedo seleccionar por bloque y darle F5 para aumentar, o si yo ya sé hasta dónde quiero que llegue, me puedo poner de este lado un F5 y hasta ahí me va a aumentar la línea de tiempo. Básicamente me va a emparejar todos los frames que yo estoy trabajando dentro de mi animación. ¿Qué más tenemos? Habíamos comentado que el F6 me va a dar directamente una nueva copia. Voy a darle de este lado un F5 para aumentar la línea de tiempo. Este es muchísimo más largo que los anteriores, pero también ¿para qué me puede servir? Recuerden, yo puedo eliminar fotogramas dando selección. También puedo seleccionar desde varios bloques. Clic sostenido, no estoy soltando el clic y puedo seleccionar el bloque. Aquí también corro el riesgo de que si le doy un clic y quisiera arrastrarlo para después seleccionar este elemento que es el rectángulo, lo voy a poner de este lado y me va a generar una copia. ¿Qué va a hacer? Voy a ocultar estas dos y me va a decir, aquí tengo el rectángulo, pero en el anterior tengo un círculo. Sustituyó el círculo que yo tenía aquí y lo está duplicando en esta capa. Este es un error muy común al momento de trabajar cuando no se tiene la noción de la línea de tiempo. Hay que practicarlo mucho y recuerden, tenemos el control Z para poder resolver cualquier problema que tengamos, algo que no nos guste, en el momento podríamos retrocederlo. Entonces le voy a dar control Z. Entonces recuerden, si yo le doy clic y lo trato de arrastrar a otro lugar, lo que va a hacer es, me va a generar una copia del que yo estoy seleccionando. Entonces le voy a dar aquí control Z para volverlo a poner en su lugar. Y si yo quisiera seleccionar algunos fotogramas aquí, recuerden, clic sostenido y puedo seleccionar las capas que yo requiera, ya sean estas dos o las tres. Puedo seleccionar estas dos y darle F5 para aumentar, y también de este lado pues yo podría ponerme en esta posición y quisiera que estas dos crecieran, le voy a dar F5 y puedo hacer también nada más que crezcan estas dos capas. También un pequeño problema que hay por aquí es, cuidado con el F6. El F6, ¿qué nos va a hacer? Le voy a dar aquí un F6 y si yo tuviera un rango seleccionado me va a hacer copias del anterior en fotogramas claves. Le voy a dar un F6 y lo que me está generando es, en la sección que tengo seleccionada, me va a generar copias de cada uno de los anteriores. Entonces eso quiere decir, aquí tengo un rectángulo pero es un fotograma diferente, y en cada uno tendría el mismo rectángulo pero ya son fotogramas independientes cada uno. Entonces si yo quisiera moverlos, los voy a espaciar un poquito de aquí a acá y los voy a espaciar. Aquí vamos a seleccionar, recuerden, clic sostenido, por eso le estoy dando clic a un lado para poderlos movilizar. No pasa nada si yo los llego a pasar hacia el otro lado, ya que son diferentes fotogramas. ¿Por qué esta cuestión? Voy a darle aquí a unos diferentes, los voy a ubicar en algunas posiciones diferentes.
Animate 2018, que es la nueva versión, también nos da una nueva herramienta que es movernos de fotograma clave a fotograma clave. ¿Esto dónde se ubica? Los que están trabajando en versiones anteriores se darán cuenta que no existe este icono, lo acaban de incrementar en esta versión. Entonces este icono me va a ayudar a irme de fotograma clave a fotograma clave sobre esta misma línea. Si yo lo tengo y le doy un clic a las flechitas, ya sea para regresar o avanzar, yo de aquí le puedo dar clic a cada uno, clic, y me va a mandar a cada fotograma clave que está en mi línea de tiempo. Si yo quisiera regresar, aquí también yo puedo regresar, pero si se dan cuenta es solamente sobre la capa, no es sobre los que se encuentran dentro de mi línea de tiempo. Si yo quisiera avanzar al siguiente fotograma clave de mi línea de rectángulo, me puedo ir aquí y automáticamente se va a readaptar a solamente la línea la cual yo estoy manipulando. Esta es una nueva herramienta que nos acaban de agregar, está muy bien, ya que de repente las líneas de tiempo llegan a correr muchísimo y quisiera ver desde dónde está mi elemento. Este me va a ayudar directamente a posicionarme en el lugar el cual yo necesito para poder tal vez modificar alguna animación, hacerlo más grande, más pequeño. Bueno, algo también muy curioso que aparece en esta nueva versión, esta pequeña línea que nos aparece aquí, y esta línea nos va a ayudar a poder aumentar y disminuir el tamaño de mi animación. Antiguamente, los que están utilizando la versión anterior, ¿qué era lo que tenían que hacer? Presionar la tecla control. Aquí me voy a poner en este fotograma. Ok, vamos a ver la diferencia entre una y otra, porque lo que está haciendo está alterando básicamente toda la línea de tiempo, lo está readaptando. Entonces, lo está proporcionando directamente a cada uno de los fotogramas para poderlos yo trabajar. Entonces me voy a poner de este lado, lo voy a seleccionar desde aquí. Entonces lo que está haciendo es proporcionalmente trata de tener los mismos espacios en cada uno de los bloques de animación. Pero ¿qué es lo que pasaba si yo quisiera hacer esto pequeño? No podía, porque si yo le daba un clic o simplemente un clic sostenido, solamente seleccionaba, tendría que borrar los fotogramas para poderlos ubicar, o en su defecto presionar la tecla control. Y en este momento lo que va a hacer es aparecer una flechita indicándome que yo puedo crecer esta línea de tiempo para poder trabajar. Por lo general, estas líneas de tiempo se recomienda poderlas trabajar solamente en el final, ya que si yo los trabajo en puntos intermedios, yo cuando lo manipule me va a dejar fotogramas vacíos. Entonces tal vez no sea lo que están buscando para poder trabajar. En ese caso tal vez podría ser lo más viable clic desde el punto y ubicarlo para que me dé los espacios sin tener fotogramas vacíos. Pero también yo podría trabajarlo desde ese punto, ¿no? Aquí lo voy a dar clic. Recuerden que me va a generar una nueva copia. O en su defecto, botón derecho, quitar fotogramas. Y ya con eso ya podría ajustar y quitar estos fotogramas. Entonces si yo quisiera aumentar o disminuir mi línea de tiempo, presiono control y yo desde aquí yo podría trabajar, o con la nueva herramienta que aparece, seleccionando el rango que quiero modificar. Este solamente va a modificar el rango que tengo seleccionado. Por ejemplo, si yo selecciono este bloque, se darán cuenta, aparece una vista que solamente está modificando este bloque para poderlo hacer más pequeño o más larga mi animación. Entonces esto es más que nada la parte de poder trabajar. También se pueden eliminar por bloques algunas secciones. Puedo decirle esta parte de aquí no la necesito, botón derecho, y también puedo remover o quitar directamente todos estos fotogramas. También recuerden que en este solamente me aparece el polígono, porque solamente es lo que se ve en la línea de tiempo. En este caso me aparece ya el polígono junto con el rectángulo, y quisiera que se viera todo, pues aquí aparecen ya todos los elementos a partir de este fotograma. Bueno, recuerden que también podríamos mover la posición de cada uno de estos. Lo voy a poner de este lado, este está abajo del polígono, este también se va a poner abajo del círculo. Aquí yo los estoy moviendo, recuerden que los estoy moviendo en este fotograma, y eso quiere decir que si aquí avanzo, tal vez pueda ser, va a tener aquí la animación porque lo moví en este punto, y a partir de ya es uno diferente porque les di F6. Entonces yo los puedo ubicar exactamente en la posición la cual yo requiera para poder trabajar muchísimo mejor. Esto es la forma de poder trabajar con los fotogramas. Poco a poco vamos a estar trabajando con ellos, vamos a ver un poquito más de herramientas. Depende de la necesidad, es lo que se va a ir trabajando, pero es un pequeño conflicto empezar a trabajar con el programa, ya que se cometen muchos errores al momento de seleccionar y de mover. Esto también debe de quedar claro, ya que en el siguiente bloque vamos a empezar a trabajar
con símbolos, con algunas animaciones, y para poder facilitar el trabajo es necesario entender qué es la línea de tiempo, cómo se trabajan los fotogramas para evitar errores, por ejemplo, de duplicar fotogramas de más, para poder hacer selecciones, para poder mover y para poder trabajar un poquito más fluido dentro del programa. Esto sería la parte de selección, de mover fotogramas, de duplicar, y más o menos entendiendo que yo aquí tengo 2 segundos de animación, que nada más haría esta reproducción, ¿ok? Y vamos a empezar a trabajar entonces con un pequeño proyecto por ahí. Vamos a empezar a trabajar con algunos elementos, algunos dibujos muy sencillos, pero más que nada es para comprenderlos, cada una de las herramientas que se manejan. Siguiente tema, vamos a ver los símbolos, vamos a ver para qué sirven, irlo entendiendo poco a poco, pero vamos a empezar desde cero para poder trabajar con él. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente video. Agradezco su atención, hasta pronto.